Dentro de las muchas caracterizaciones que desde la sociología, la historia, la psicología social o la antropología se han hecho de nuestra sociedad contemporánea, hay una en particular que llama la atención. Nos referimos a la que hace Agustín Laje y que creemos aporta una serie de elementos interesantes para poder pensar y comprender mejor algunos de los rasgos de nuestras sociedades actuales. Adolescentrismo será el término clave con el cual nuestro autor de hoy caracterizará a las sociedades postmodernas. A partir de ello, Laje desarrollará toda una argumentación que nos permitirá comprender mejor tanto los cambios que se han venido dando en los últimos 30 años, como los orígenes de muchos de los temas controversiales que en nuestros días ocupan a muchos pensadores, en el marco de la llamada batalla cultural. ¿Nos acompañas? Hay una idea central. Muchas sociedades, históricamente, le han dado un lugar predominante dentro de las estructuras e instituciones sociales a la vejez. Esto cambió con el arribo de la posmodernidad en Occidente y con ello la llegada del adolescentrismo. Y esto ha traído varias consecuencias. Los seres humanos hemos pensado de muchas formas a la juventud. Mitos, epopeyas y grandes relatos nos dan cuenta de ello. La posmodernidad no está exenta de ello. Y a su manera piensa a la juventud mediante cirugías estéticas y tratamientos de belleza. La búsqueda posmoderna de la juventud ha significado la exclusión de la vejez, gracias al desencanto que la sociedad líquida tiene sobre los grandes relatos que hasta entonces habían sustentado el imaginario colectivo occidental. La vejez ha sido desterrada, silenciada y despojada de todos sus rasgos de estatus y poder mítico-religioso, simbólico y escatológico. En la sociedad posmoderna, la vejez es vista como un proceso biológico irrenunciable del ser humano, cuyo fin, la muerte, es pensado simplemente como un final desnudo de todo relato religioso, mítico y escatológico, muy bien representado por novelas como Un mundo feliz de Aldous Huxley y obras filosóficas como El ser y la nada de Jean-Paul Sartre. Desencantadas, nos dice Laje, la vejez y la muerte son en la actualidad dos transiciones y estados llenos de fatalidad, vergonzosos. Por ello, es mejor esconderlos, silenciarlos, maquillarlos y simularlos. Pero esto no ha sido siempre así, como lo muestra la historia y la documentación etnográfica, pues se tienen registros antropológicos que muestran cómo los viejos han tenido, a lo largo de la historia, un lugar predominante en muchas sociedades, occidentales y no occidentales. Durante mucho tiempo, los viejos fueron vistos como poseedores de experiencia, tradición, cercanía al mundo de los espíritus, ostentadores de autoridad y poder, líderes de ceremonias y rituales, así como de festividades importantes, encargados de educar a los más chicos, responsables de llevar a cabo la política, vistos como consultores, poseedores de grandes poderes mágicos, encargados de transmitir los conocimientos sobre herbolaria, sacerdocio y los distintos oficios, de mantener la salud, de hacer llover, de organizar los matrimonios y distribuir los bienes entre la prole y los yernos. Los viejos eran los encargados de la interpretación de la ley y de su cumplimiento. Eran poseedores de la memoria histórica de la comunidad, los únicos autorizados para excluir a los rebeldes, responsables del manejo calendárico, detentores de buena fortuna, pero también temidos,
debido a que se les consideraba peligrosos, gracias a los poderes mágicos que ostentaban, incluso después de muertos, pues sus espíritus podían regresar del más allá para castigar y atormentar a los vivos. Eran quienes adivinaban el futuro y podían reencarnar en algún animal peligroso para vengarse de quienes les dañaron, tal y como lo prueban los testimonios etnográficos entre pueblos tan distintos como los Trobriand de Nueva Guinea, los Fangs de Guinea Ecuatorial, los Arandas, los Tivs, los Kikuyus, los Masáis, los Nandis de África Oriental, los Lugbaras de Uganda, los Khoikhois, los Nyoros del África Oriental, los Ojibwas, los Navajos, los Coriaques, los Yaganes, los Mendes, los Lelés, los Aleutianos, los indios del Gran Chaco y los jíbaros, entre muchos otros pueblos más. Lo mismo pasa en sociedades históricas occidentales, como lo muestra el caso de la antigüedad grecolatina, la cual le dio una gran importancia a los ancianos dentro de sus estructuras sociales y políticas. Y allí tenemos el caso de Estarta y su Gerousía, o institución gubernamental compuesta por 28 gerontes mayores de 60 años, elegidos popularmente y que cogobernaban junto a la monarquía. O como en el caso de Atenas, con la institución del Areópago, formada por viejos arcontes responsables de asuntos políticos y judiciales. En todos estos casos existe un factor en común: la vejez es una condición de valor. Y si hablamos de filósofos, encontraremos las mismas ideas generales. Por ejemplo, en Platón, para quien el buen juez debe de ser un anciano, puesto que ha vivido lo suficiente como para distinguir lo justo de lo injusto y proponer a la gerontocracia como forma de gobierno, encabezada por el filósofo rey. Para Platón, pensar y aplicar las leyes es un tema que tiene que ver con el tiempo, y para ello se apoya en su famoso mito de la caverna, cuya moraleja es que el conocimiento es libertad. Para este filósofo, se necesitan gobernantes que hayan salido de la caverna y hayan visto la luz cultivando el conocimiento. Salir de la caverna requiere de tiempo, y la ignorancia de la juventud se elimina poco a poco, con el paso del tiempo. Y si bien no todo mundo lo logra, es solo cuando la persona sobrepasa los 50 años, cuando puede saberse quiénes son o no aptos para el gobierno y guiar así a quienes hayan pasado las pruebas para que puedan elevar su espíritu y poder observar todo lo que da luz a las cosas, entre ellas la bondad, que servirá como modelo de vida y guía para enfrentar los grandes retos de la polis. Por otro lado, Aristóteles sigue la misma senda que Platón, incluso de manera más radical, pues para el estagirita es necesario excluir a los jóvenes de la política hasta que se les instruya primero en el arte de la ética, que les será útil para moldear sus pasiones, puesto que, mientras esto no acontezca, el joven será incapaz de ejercer la política debido a su imprudencia e inexperiencia. Para Aristóteles, el joven es por naturaleza alguien imprudente, y es un error dejarle en sus manos un tema tan importante como la política. Y al igual que Platón, pensaba que la prudencia era tema de tiempo para convertirse en un hábito. Por todo esto es que Aristóteles propuso que eran los jóvenes quienes debían de aprender de los viejos y no al revés. En la Roma imperial, los ancianos tuvieron una gran importancia, como lo muestra la figura del pater familias. Con los cambios políticos que se dieron a lo largo del tiempo, los jóvenes cuestionaron el poder ostentado por los viejos, reclamándolo para sí mismos. Es aquí que vemos emerger
a la figura de Marco Tulio Cicerón, quien defiende a la vejez dignificándola, al afirmar que, si bien es cierto que la fuerza es de la juventud, la sabiduría y prudencia es patrimonio de los ancianos, cosa que ilustra mediante la metáfora platónica del barco y los marineros, siendo los viejos quienes están a cargo del timón de la nave, porque además, afirma Cicerón, siguiendo los preceptos del estoicismo, la vejez libera al ser humano de las pasiones juveniles, lo que significa que los viejos tienen más tiempo libre, el cual pueden usar en temas de provecho. Para Cicerón, la disminución de la energía y la libido son motivo de celebración. Ser viejo es algo natural y no hay nada malo en ello. De la misma opinión es Séneca, para quien la vejez es cosa gratificante y con encanto, al alejarse de los placeres mundanos y tener tiempo de abocarse en otras cosas. El pueblo judío tampoco escapará de verter su opinión al respecto. En efecto, hay en la Biblia referencias directas a la vejez, como lo testimonia el Antiguo Testamento, el cual nos habla de cómo el conocimiento y su transmisión se dan mediante los ancianos. Y el Nuevo Testamento refiere a los cuidados, respeto y autoridad que tenían los viejos. La llegada del cristianismo no modificó en este sentido las cosas. Como menciona Laje, un requisito para ser obispo era que la persona, aparte de ser cristiana aprobada, debía contar con carácter, conocimiento, una buena reputación familiar y personal y una eficiencia para atender los asuntos eclesiásticos. De allí el por qué en esta época se haya utilizado la palabra griega presbíteros, que significa anciano, para designar a la persona madura y con experiencia. Coinciden de todo esto filósofos como San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, quienes incluso equiparan las edades del mundo con las edades de la vida y dividen a ambas en eras o periodos. Como se observa en estos prolijos ejemplos, Laje busca cimentar una idea sencilla pero central, que históricamente hablando, los seres humanos le han concedido una gran importancia social a la vejez, la cual se refleja en un estatus especial dentro de la dinámica de derechos, obligaciones y funciones sociales. Los ancianos siempre han sido admirados, temidos, respetados, obedecidos y adorados. Han sido vistos como figuras de experiencia, conocimiento y tradición. La tradición ha sido el elemento que consolida el papel social de los viejos como entidades ligadas al ejercicio del poder. Para la posmodernidad, entendida y caracterizada como lo hemos hecho ya en este canal, nada de lo antes dicho tiene sentido alguno, puesto que el ritmo de su tiempo y espacio y la forma en la que se gestan aquí las relaciones sociales, poco o nada tienen que ver con la tradición. La idea de comparar la edad humana con el tiempo social e histórico tiene sus antecedentes. Por ejemplo, para Immanuel Kant, la Ilustración representó la salida moral de la humanidad de su minoría de edad. Hasta ese momento, pensaba Kant, la humanidad se encontraba en un periodo de minoría de edad, incapaz de comprender por sí misma y por ello dependiente de la guía de alguien más. La Ilustración significaba, pues, la emancipación, de la misma manera en la que el joven se independiza de sus padres. La humanidad debe hacer lo propio para poder vivir su vida adulta. La infancia es sinónimo de una incapacidad de llevar a cabo la propia vida, mientras que la adultez es la capacidad de vivir la vida de forma independiente. Para Kant, el mundo antes de la Ilustración es un mundo de niños en cuerpos de adultos, de menores de edad morales, incapaces de pensar por sí mismos e incapaces de actuar de acuerdo a la razón. Jean-Jacques Rousseau
coparticipará de estas ideas en su intento pedagógico por educar a la sociedad, para que ésta pueda llegar a su mayoría de edad. Rousseau pensaba que era necesario separar al niño de las instituciones sociales que lo embrutecían y reinsertarlo en un método natural, puesto que la sociedad se encuentra en una minoría de edad social. El objetivo primordial de la educación es guiar al niño hasta que logre su autonomía. Porque, por otro lado, no podemos olvidarlo, tenemos a la figura de René Descartes y su racionalismo, ante cuyas ideas, justo, Kant reaccionará y refutará en su famosa obra Crítica de la razón pura. Para alguien como Descartes y su discurso del método, es necesario hacer una revisión de todas aquellas ideas que hemos heredado, dudar de ellas y, si es necesario, desecharlas, hacer una tabla rasa. De esta forma, el racionalismo cartesiano propone un revisionismo de creencias, costumbres y prejuicios como condición previa al hombre nuevo que se desmarca del hombre viejo y que renace como adulto. Así, el racionalismo ofrece una alternativa a la humanidad, ya explorada antes con filósofos como Giambattista Vico, pero recubierta de nuevos bríos, con la idea de que ésta puede avanzar, progresar, muy acorde con lo que en esos momentos se gestaba en torno al concepto de historia, vista como una teleología, es decir, entendida como poseedora y tendiente hacia un fin específico, hacia una meta. Junto al progreso hay que agregarle la noción de orden. El avance histórico de la humanidad se hace de acuerdo a un cierto plan, constituido por una serie de estadios sucesivos. De esta forma, el avance y progreso social se fue entendiendo como la transición de distintas etapas, y lo que opera para las sociedades, como ya se mencionó antes, funciona para los individuos. De ello da cuenta la antropología decimonónica, heredera de la tradición ilustrada, la cual tuvo un gusto particular por clasificar a las distintas sociedades que estudió bajo tipologías sociales, culturales y materiales, tal y como lo ilustran los casos emblemáticos de Edward Burnett Taylor, Lewis Henry Morgan y Sir James George Frazer. En general, estos autores coparticiparán de la idea de que los llamados pueblos primitivos, entre comillas, no eran sino ejemplos de sociedades en estadios infantiles. Para estos antropólogos, los pueblos salvajes no son sino niños, pues sus hábitos y costumbres mentales y materiales, así como sus instituciones y organización social, no son sino el reflejo de un período de infancia, el cual Occidente, creían, había abandonado ya hace mucho. Al respecto, sirve como ejemplo la famosa, aunque no única, clasificación que Morgan hizo de lo que él consideraba eran los distintos estadios por los que la humanidad pasaba antes de llegar a la civilización, esto es, el salvajismo y la barbarie. En fin, el etnocentrismo. Como sea, para el siglo XIX, el trabajo etnográfico realizado por los antropólogos mostraba algo que ya Rousseau había pensado antes, que la condición primigenia de la humanidad es la de la niñez, y que esta condición estaba bien representada por la figura del buen salvaje. La antropología decimonónica se nutrió también de las ideas de Auguste Comte, quien también dividió a la historia de la humanidad en tres etapas: el estado teológico, el metafísico y el físico, científico o positivo. Y al igual que Vico, Kant, Rousseau, Taylor, Morgan, Spencer y Frazer, Comte pensaba que la humanidad avanzaba y maduraba progresivamente. Tal y como vimos en un video anterior sobre el positivismo de Comte, Comte
fue alumno de Henri de Saint-Simon, quien, para no variar, también participaba del cúmulo de ideas hasta aquí expuestas en torno al siglo XIX. Para que las opiniones científicas de los filósofos se enseñen a los niños y a los analfabetos, dada su limitada capacidad de razonamiento y comprensión, el discurso científico debe adaptarse, de manera tal que a un tipo específico de conocimiento le corresponde una etapa específica del individuo y de la sociedad. Como se puede advertir, explica Lage, todas estas concepciones tienen un punto en común. Son los adultos los encargados de guiar el destino de la humanidad hacia un fin específico, manifiesto, entre otras cosas, por el perfeccionamiento del orden social. La psicología decimonónica tampoco quedó ajena a todo este conjunto de ideas, y vemos repetirse aquí también el esquema de correspondencias entre la edad del individuo y la edad de la sociedad, aunque con una variante en el orden. Para la psicología en general, el individuo vive a lo largo de las etapas de su desarrollo lo mismo que las sociedades ya vivieron en su desarrollo histórico. Así lo propone Granville Stanley Hall, cuya teoría de la recapitulación propone que la infancia, de los 0 a los 4 años, se corresponde con la etapa animal de la humanidad, que la niñez, de los 4 a los 8 años, es correlativa a la etapa de cazadores-recolectores, que la preadolescencia, de los 8 a los 12 años, es correlativa al salvajismo, y que, por fin, la adolescencia, de los 12 años en adelante, es similar a las etapas primitivas, caracterizadas por la turbulencia y la transición hacia su realización como adulto. Hay que llamar la atención en todo esto, advierte Lage, de que por un lado, la figura del niño está siendo idealizada y que por el otro, la figura del viejo ha sido abandonada por completo. En su ideario basado en tipologías, el siglo XIX creó una antropología que entendió al niño como necesitado de maestros y tutores, al tiempo que construyó la figura del adulto como un ente autónomo, moderno y con miras hacia el futuro. En este escenario, parece que el viejo, que representa al pasado, no tiene demasiada cabida. Con el advenimiento de la ciencia moderna y sus avances, y con la llegada de la teoría de la evolución, el siglo XIX y su positivismo optimista pensó que el estadio de la civilización podría trascender ciertas reminiscencias del pasado, como la magia, el mito, la religión y las supersticiones, y llegar así, por fin, a la finalidad de la historia, tan deseada por filósofos como Hegel o Friedrich Nietzsche. Aquí Lage recuerda no solo a Hegel, sino a mitólogos posteriores como Rollo May o Joseph Campbell, quienes desde su campo se harán más o menos la misma pregunta en torno a los orígenes positivos de la modernidad. ¿Qué pasa cuando le quitas el sustento teológico a una sociedad? ¿Qué ocurre si esa sociedad se ve, de pronto, privada de toda base metafísica, que le servía de marco axiológico y explicativo, tal y como había sucedido hasta ese entonces con Occidente, y que la antropología testificó como algo aún existente en las sociedades tradicionales? Lage entiende esto como la pérdida de Dios, retomando la famosa máxima de Nietzsche. Y para él, como para May y Campbell, la respuesta es clara. La pérdida de Dios, entiéndase esto de manera figurada, significó para Occidente perder la moral y la ética que tanto preocupaba a los grecolatinos. La antropología positivista del siglo XIX, derivada del proyecto filosófico positivista, al poner en el centro a este ser humano positivo, lo hizo creyendo que con la ciencia positiva era más que suficiente, que con la sola ciencia bastaba para ordenar ese mundo emergente a partir de la revolución industrial, pero que terminó siendo
profundamente nihilista. ¿Recuerdas, querido video oyente, que no hace mucho Lage nos habló de la importancia de los viejos y su lugar en las sociedades tradicionales? Bueno, pues justo cuando el occidente positivista decidió excluir a los ancianos del papel histórico que hasta entonces habían tenido, quedó también excluido de todas las funciones que hasta ese momento desempeñaba. Quedaron también excluidos de todas las funciones que hasta ese momento desempeñaban. La modernidad, y más aún, la posmodernidad, no son tiempos de viejos. Los avances tecnológicos y científicos, la industria de la belleza y la cosmética, la higiene y salud pública coadyuvaron a ello, al aumentar sensiblemente la esperanza de vida de las personas, lo cual se reflejó directamente en el aumento demográfico. Para Lage, esto cambió la manera de percibir al viejo. Ser viejo ya no era algo extraordinario. Se trataba de algo común. No tenía ya ningún mérito. La vejez ya no se ve como un triunfo individual sobre la vida, y todo ello devino en su despersonalización, es decir, en que el viejo dejó de ser un sujeto. Y lo mismo puede decirse de la niñez y del niño. Ni los viejos ni los niños pueden cambiar al mundo, y en el caso de estos últimos, solo resta formarlos para cuando sean adultos, mayores de edad, tanto física como mentalmente. El niño es entonces un adulto en potencia, como bien lo sabe la pedagogía moderna. La niñez y la juventud son vistas por la modernidad como etapas de preparación para la vida adulta, y el alargamiento de la esperanza de vida que coadyuvó al desencanto de la vejez resaltó aún más al niño, dándole, de cierta forma, una mayor autonomía como figura social, estética, expresiva y en sus roles. Esto se ve con mayor claridad, afirma Lage, si comparamos el concepto social de la niñez y del niño con, por ejemplo, la concepción medieval de la niñez. Aquí nuestro autor cita a Philippe Arié y sus estudios sobre la representación infantil en el arte medieval. Arié afirma que por lo menos hasta el siglo XII no hay representaciones de niños, y allí donde las hay, existen bajo la forma de niño Jesús a los 8 años. Se trata de un adulto a una escala reducida, de manera que, concluye Arié, no hay diferencia entre un niño y un adulto salvo por el tamaño. Y lo que opera para la representación lo hace también para los roles y actividades. El niño es representado realizando actividades de adulto. No será sino hasta el siglo XV que surgirán poco a poco los primeros retratos de infantes en escenas cotidianas, siendo el siglo XVI cuando los niños son ya plenamente representados en sus propios espacios y actividades. Y lo que vale para la representación, roles y actividades, vale también para la vestimenta, los juegos y los hábitos. En fin, que lo que aquí quiere mostrarnos Lage es que la diferenciación de la niñez tiene como fundamento el hacer visible la diferencia respecto a los adultos. No es gratuito que sea justo también en el siglo XVII cuando los colegios comiencen a uniformar a sus alumnos y a dividir los grupos por grados y sexo. Es el siglo XVII el que comienza a relacionar la figura del niño con la inocencia que debe protegerse y supervisarse por parte de un adulto. Es la inocencia el otro elemento que divide al mundo infantil del adulto. La inmersión del niño en el mundo laboral y la sexualidad es regulada por pedagogos, quienes prohíben el acercamiento entre niños y niñas, así como cierto tipo de lecturas, palabras y bromas. Así, los niños comenzarán a ver, leer y escuchar cosas diferentes a las del adulto. El niño comienza a vivir en su propio entorno simbólico.
cuya prerrogativa es la preservación de la inocencia durante el proceso educativo que lo llevará, con el tiempo, a ser un adulto. Todos conocemos o hemos oído hablar de Greta Thunberg, ese personaje que se viralizó en el 2018 tras un famoso discurso, y desde entonces ha sido vista como icono y referente de la lucha antisistema, entre comillas, so pretexto de la lucha medioambiental. Se piensa entonces que en nuestras sociedades occidentales y occidentalizadas, los jóvenes por fin levantan la voz y hacen escuchar sus justas demandas. A nadie se le ocurre, como afirma Lage, pensar que Thunberg es el ejemplo perfecto de cómo los adolescentes son usados políticamente y que sus reclamos hacia el colonialismo, el racismo, el patriarcado, la opresión y el cambio climático no son sino discursos ideológico-políticos, muy alejados del romanticismo utópico general del adolescente promedio. Greta ejemplifica la estrategia política actual, que propone que las personas tienen una mayor disposición a escuchar y seguir los consejos de los adolescentes famosos y están menos dispuestas a escuchar a gobernantes y científicos. Vivimos en sociedades adolescéntricas, un adolescentrismo publicitado y prolongado por la industria del modelaje, la ropa infantil, las estrellas de cine, la televisión, el streaming o los influencers. Como pasó con la pintura medieval, el adolescente actual es un adulto en miniatura y sus comportamientos, incluidos aquellos que son punibles o cuestionables, son del dominio público. Conforman un espectáculo donde un pequeño grupo de niños y adolescentes famosos tienen a millones de fanáticos y seguidores, y las instituciones sociales van a la par de esto. Se habla de los derechos de los niños o se discute el lenguaje inclusivo, de forma tal que los actos y comportamientos se mezclan, haciendo que el mundo adulto y el del niño sean cada vez más indiferenciados. A ello van en su auxilio las nuevas tecnologías digitales y tecnológicas. Cualquier persona puede acceder a esta mixtura, pues no es necesario tener ningún criterio de análisis o reflexión. Los discursos llegan por igual a niños, adolescentes y adultos. La indiferenciación permite que niños y adolescentes entren prematuramente al mundo adulto y sus matices: violencia, sexo, adicciones, tragedias, guerra, etc. Ya no existe la exclusividad de la información del mundo adulto. Con el Internet, los niños y adolescentes dejaron de ser receptores del contenido que los adultos les destinaban y se convirtieron en creadores de su propio contenido. Por esto, para Lage, pensar que los niños se parecen cada vez más a los adultos es un error, pues los niños se parecen más bien a los adolescentes. De la misma forma, es errado pensar que los adultos regresan a un estado de infantilismo, pues a lo que aspiran es más bien a un estado adolescente. Adolescente significa entonces lo homogéneo, lo indiferenciado, lo que aún no es, lo que está a medio camino, período de crisis del sentido y de la personalidad, donde la autonomía no es plena aunque se reclama. La adolescencia es, pues, un estado de carencia de la posesión de lo que estabiliza al ser. El problema es cuando el adulto entra en esta lógica de la carencia, abrogándosela para sí mismo y con ello renunciando al rol y estatus que la sociedad le había dado, ingresando con ello a la indiferenciación, la inestabilidad y la discontinuidad, entrando al infierno de lo igual. Para Lage, el adultocentrismo propio de la modernidad industrial dio paso al mundo del adolescente. El adolescentrismo social ha sido impulsado en gran medida por los medios digitales, pues es el adolescente su mejor y más grande usuario.
Los rasgos psicológicos y culturales del adolescente encajan muy bien en los requisitos del mundo digital. Nos referimos a la pasión que los adolescentes tienen por lo nuevo, su adaptabilidad tecnológica automática, su compulsión publicitaria de la propia vida, su deseo irrefrenable de ser vistos, la inestabilidad entre la necesidad de pertenecer a algo y la de la individualidad, las crisis de identidad constantes, los gustos y valores evanescentes. No es casual que las redes sociales hayan sido creadas, en su momento, por adolescentes, como el caso de Mark Zuckerberg. Y tampoco es casual que cuando una red social es paulatinamente usada por adultos, pierda popularidad. Los adolescentes son llamados ya nativos digitales, lo cual no hace sino remarcar la brecha que separa a los adultos de los jóvenes respecto al uso primordial de tecnologías digitales, en donde los primeros terminan por ser extraños digitales. Los niños y adolescentes actuales pasan pegados a la pantalla de sus dispositivos digitales más tiempo que ningún otro niño o adolescente que les precedió. Son los jóvenes los que dominan la informática, los que asesoran a sus padres para configurar sus teléfonos celulares, instalar aplicaciones o enseñarles a usarlas. Nuestro mundo, dice Lage, es postindustrial y está basado en la economía digital. Ya no es el mero ocio y la diversión lo que alienta el uso de las tecnologías digitales. Hablamos ya de su uso en los campos de la economía, la política y la cultura, pues trabajamos, vendemos, compramos, producimos, invertimos, comunicamos, leemos, hacemos políticas, trámites, asistimos a eventos musicales y artísticos en línea. La economía, la política y la cultura ya son espacios digitales. Las redes sociales sobresalen por su adolescentrismo. Y las representaciones culturales, y con ello las representaciones políticas y económicas, con sus prácticas y lenguajes, determinan el contenido del mundo en línea. En este mundo, los adultos se han dedicado a imitar y entender los secretos del mundo de los jóvenes. Nos encontramos inmersos en una ideología adolescéntrica, cuya principal característica es la de hacer creer a los jóvenes que el mundo puede crearse de la nada y que sus vidas y conocimientos no tienen nada que ver con el proceso de la civilización. Puesto que ahora la cultura ya no es vista como acumulación, tradición o herencia, la información ya no refiere a lo que está detrás, a la historia, sino más bien a lo que deviene, al futuro. Y con ello se busca evitar el envejecimiento colectivo, al resolverlo todo con el clic instantáneo. La nuestra es ya una cultura desarraigada, una cultura fast food. Desde esta perspectiva, la cultura simplemente aparece de repente, mediante actos espontáneos de creatividad individual, los cuales modifican el contexto material y simbólico social, hasta que esta modificación termina modificada, paradójicamente, por otro acto creativo espontáneo, y así hasta el infinito. Ya no más la idea de la cultura como encuentro intergeneracional, sino más bien como punto de referencia ininteligible y conflictivo en un movimiento caótico. Estamos muy lejos de la idea ilustrada de cultura, que la entendía como el cultivo de las facultades del espíritu. En nuestros días nadie sabe qué significa ser culto, puesto que ahora todo es cultura, nada lo es. La cultura posmoderna, de la posverdad, del instante, no tiene tiempo para cultivar nada, dado que la larga duración es sinónimo de desactualización. Así, todo lo que significa tiempo conlleva un rechazo. La cultura se consume, no se cultiva. La cultura entendida como un trabajo sobre uno mismo para lograr una autonomía ha dado paso a la cultura como diversión. Carece de sentido así hablar de las obras maestras de la cultura, por ejemplo, en el arte posmoderno, en el cual cualquiera puede hacer arte y en donde cualquier amparte
es visto como una obra maestra. Esto se replica en la música, en la cual los géneros se han ido mezclando hasta uniformizarse, sin relacionarse con ningún grupo de edad en particular, tal y como pasaba antes, cuando a un cierto tipo de género se le vinculaba con un grupo de edad o social. La indiferenciación se observa también en el vestido. Niños y adultos visten como adolescentes. Las tablets, celulares, laptops son juguetes para niños y adultos por igual. ¿Y qué decir de los videojuegos, antes reservados solo para los niños y los jóvenes? Con la proliferación de gamers, profesionales de todas las edades e identidades, el videojuego se ha convertido en una más de las actividades laborales. La idea de jerarquías y gradientes culturales molesta a la mente relativista e igualitarista dominante, que ha pasado de ser característica de un grupo a posicionarse en el gusto social, naciendo así una nueva moral que funge como regla universal para juzgar cualquier producto material y mental. Lo nuevo es lo bueno, lo viejo es lo malo. Si en el mundo del adulto era necesario el esfuerzo para superar todo tipo de carencias que lo mantenían a uno en la niñez, en el mundo del adolescente, afirma Laje, el adulto es el carente, carente de flexibilidad, carente de creatividad, de originalidad, de adaptabilidad, de habilidades, de tiempo, de energía, de vitalidad, de estar en onda. Ser adulto ya no es sentirse pleno, es más bien una pérdida, con la única ventaja de tener un ingreso económico estable. Las celebridades, influencers, youtubers y streamers adolescentes muestran que se puede ser joven y rico. Si antes el adolescente ejemplificaba la carencia, si antes el niño era visto como un adulto incompleto, ahora es lo contrario. En cuanto a la vejez, bueno, esta es vista como discapacidad y obsolescencia. Ser mayor de edad ya no es un valor. No hay que esforzarse por madurar, sino por detener el tiempo o incluso echarlo atrás. La adolescencia ha sido desvinculada de la edad, yendo más allá de los límites fisiológicos, transformándose en la metáfora adecuada de nuestra sociedad. Pero, ¿y tú? ¿Qué piensas? No olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Saludos y hasta el próximo video.